Sean todos bienvenidos, mis hermanos, todos de Iglesias Bereas y también quienes nos vean por medio de las redes sociales. Hoy es una emisión más del Sermón Dominical desde Bogotá, Colombia, de la Iglesia Berea de Sogamoso. El sermón que hoy quiero compartir con ustedes tiene por título No seas hipócrita y está basado en Isaías capítulo 29, versículo 13. Ya hemos orado, ya hemos puesto la reunión en manos del Señor y ya hemos alabado su santo nombre. Entonces nos vamos a dirigir a la Biblia, que es base fundamental de nuestra fe. Es allí donde encontramos la verdad de Dios para nuestras vidas. En Isaías capítulo 29, versículo 13 dice lo siguiente. Dice pues el Señor, ¿por qué este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado? En el contexto de este pasaje tenemos que se está hablando de la ceguera espiritual que habría de sufrir el pueblo de Judá, por lo cual no llegarían a entender ni comprender la palabra de Dios. Pues muestra de esto es que los israelitas, tuvieron al mismo Señor Jesús enfrente, al Hijo de Dios, a Dios mismo lo tuvieron enfrente y no lo reconocieron, mucho menos llegaron a obedecerlo. Bueno, apenas aquellos que con corazón eh, sincero y con deseo de encontrar a Dios, lo pudieron eh, reconocer y seguir sus mandamientos, que fueron muy pocos. Aún hoy en día hoy en día en pleno siglo XXI, tenemos a muchos israelitas que no reconocen al Señor Jesucristo, pero también tenemos a muchos otros que sí le reconocen. Y muestra esto es la escritura que tenemos en nuestras manos. Buenos días, mis hermanos, sean todos bienvenidos. Les saludamos desde Bogotá, Colombia, para compartirles el día de hoy el sermón dominical que tiene por título No seas hipócrita. Ya anteriormente alabamos al Señor con cánticos y con oraciones por parte de la iglesia, agradeciendo al Señor por toda su bondad, por toda su misericordia. También oramos por las ofrendas que están estipuladas en la Biblia, ¿no? Y que son para la obra del Señor, para la iglesia, las necesidades que haya. El sermón de hoy está basado en Isaías capítulo 29, versículo 13. Por favor, búsquenlo, mis hermanos. Y este dice así. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Como dije anteriormente, el título de este sermón se titula No seas hipócrita. Para poder entender un versículo y por regla, ¿cierto? Para poder entenderlo, hay que tener en cuenta el contexto. En el contexto de este pasaje tenemos que se está hablando acerca o al respecto de la ceguera espiritual
que estaba sufriendo y que habría de sufrir el pueblo de Israel, específicamente el pueblo de Judá, a quien se le estaba dirigiendo estas palabras. Pues no llegarían a comprender la palabra de Dios, no llegarían a reconocer a Dios mismo, al Hijo de Dios, al Señor Jesucristo. Pues todos sabemos y tenemos evidencia histórica y en la Biblia también, que es un libro histórico, que la gran mayoría de los israelitas no llegaron a reconocer y mucho menos a obedecer al Señor Jesús. Lo tuvieron enfrente y no lo reconocieron. Y sabemos que hoy en día existen también muchos israelitas, ¿sí?, que no reconocen al Señor Jesús como el Mesías. Pero a ver, ¿por qué sucede esto? El pasaje que estamos leyendo nos lo explica y es al respecto de esto que vamos a ir estudiando, meditando para saber qué es lo que podemos sacar de aquí, qué es lo que la palabra de Dios tiene para nuestras vidas. El pasaje dice que es por la hipocresía de sus corazones. Las tradiciones que practican no son más que ritos aprendidos de memoria. No se le hace caso al Señor y se actúa de forma hipócrita, haciendo más caso, ¿cierto?, a los ritos, tratando de agradar más a los hombres que a Dios. Respecto al pasaje base, si buscamos en la traducción al lenguaje actual, dice lo siguiente: a veces buscar otras traducciones nos ayudan a comprender un poco mejor el pasaje. Aquí en la traducción al lenguaje actual dice lo siguiente: Dios le dijo a Isaías, este pueblo dice que me ama, pero no me obedece, me rinde culto, pero no es sincero ni lo hace de corazón, como si de actores se tratara. Iban, cumplían con su obligación delante del pueblo y delante de Dios en acto público, pero su proceder en la vida cotidiana era otro. No había cambio de corazón. No tenían cuidado de lo que Dios decía que tuvieran cuidado, de las viudas, de los huérfanos, de los pobres, de compartir, ¿no? Simplemente se dedicaban a cumplir una serie de obligaciones, muchos de los que Dios estipulaba, y otros más, por parecer más religiosos. Sabemos que el pueblo judío no se conformó con las leyes que Dios le había dado, que eran cerca de 600 leyes, sino que estipularon muchas más. El meditar sobre este pasaje me llevó a reflexionar sobre mi actuar con el Señor y hacerme las siguientes preguntas. ¿Estaré siendo yo hipócrita? ¿Lo que hago, lo hago por dar un testimonio delante de los hombres, delante de los demás, o porque de verdad quiero agradar a Dios? Y como muchas veces se le pueden venir pensamientos a uno, ¿será que los sentimientos tienen algo que ver con la hipocresía, con obedecer al Señor? ¿Y qué consecuencias tiene la hipocresía? ¿Y cómo puedo superar o cómo podemos superar la debilidad y hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas? Entonces vamos a resolver, les voy a comunicar la reflexión que preparé al respecto. Primero, entendamos el significado de esta palabra, de la hipocresía. La palabra hipócrita es descrita o es asignada a alguien que oculta sus verdaderas intenciones. En el griego era asignada literalmente a un actor de teatro. Una de las mejores definiciones que podemos encontrar la hace el mismo Señor Jesús cuando denuncia a los fariseos y escribas por este pecado, demostrando lo que ya había dicho Isaías en el versículo base que leímos. Dice en Mateo capítulo 23,
versículos 27 y 28 lo siguiente. Mateo capítulo 23, versículos 27 y 28. Ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas. Y aquí es donde encontramos cuáles son esos hipócritas. ¿Sí? Sigue diciendo el pasaje. Porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera a la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Muchos de nosotros hemos ido, de pronto hemos visto o pasado por tumbas, por sepulcros, y muchas veces tienen flores, están limpios, pero sabemos que lo que hay ahí adentro no es más que huesos, ¿cierto? Y cosas que se han deshecho por el tiempo y por los gusanos, ¿no? Es de esta manera como le llama el Señor Jesús a los hipócritas, a los fariseos de ese tiempo. Pero este llamado no es solamente para los judíos y fariseos de ese tiempo y en los escribas, sino que también ese llamado de atención lo podemos aplicar a nosotros, a la iglesia, pues tenemos varios pasajes en la Biblia que nos lo demuestran. Uno de los ejemplos más claros lo vemos en la actitud que asumió Pedro frente a los gentiles, una actitud hipócrita que el apóstol Pablo tuvo que reprender. Yo creo que la mayoría de nosotros sabemos de qué estamos hablando. Sin embargo, quiero que vayamos a Gálatas capítulo 2, versículos 11 y 14, que es allí donde se relata qué fue lo que pasó con Pedro y cómo esta fue una actitud hipócrita que, claro, obviamente, después el apóstol Pedro rectificó. Y donde bien hizo el apóstol Pablo en reprender, cosa que nosotros también debiéramos hacer por amor a nuestros hermanos. Dice en Gálatas capítulo 2, versículos 11 y 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar, pues antes que viniesen algunos de parte de Jacob, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación, subrayen esta palabra por favor, en su simulación, participaban también los otros judíos de tal manera que a un Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Pablo lo hizo de manera pública, ya que esto había sido una actitud que se había hecho en público, ¿sí? Tenía que dar ejemplo y reprender. Si nosotros vemos que nuestro hermano está actuando de esta manera, ¿cierto? Lo llamamos y le decimos, tal como está estipulado en las normas que el Señor Jesús nos dejó. Ahora, si Pablo corrigió aún al apóstol Pedro, ¿no deberíamos hacer nosotros lo mismo por amor a nuestros hermanos? Vuelvo y repito, claro, como está estipulado en la palabra, con mansedumbre y con ánimo de restaurarle. Miremos las consecuencias. ¿Qué consecuencias tiene actuar en hipocresía? Son muchas, pero pues vamos a ver una de las más relevantes. Lo primero que podemos encontrar es que la hipocresía eventualmente quedará expuesta. Se sabrá. En Lucas capítulo 12, versículos 1 y 2 dice lo siguiente, el Señor Jesús hablando, guardaos de la levadura de los fariseos, que es la hipocresía. Y aquí es donde el Señor lo explica, porque nada hay encubierto que no haya de descubrirse, ni oculto que no haya de saberse. La hipocresía queda al descubierto. Y no solamente expuesta queda la hipocresía,
sino que es contagiosa. Por eso es que el Señor Jesús advertía a sus discípulos: cuídense de la levadura, porque puede que nosotros adoptemos, así como muchos estaban adoptando la postura de Pedro, porque como la crema en el zapato se pega, así también la hipocresía. La hipocresía puede crecer en nuestros corazones si le damos cabida, y las consecuencias pueden ser irreparables. Ahora, debemos permitir la hipocresía, se mantendrá oculta de ninguna manera. Pero una de las consecuencias más claras y terroríficas a la vez que describe la propia Biblia es la condenación eterna. Quiero que lo miremos, por favor, mis hermanos, en Mateo capítulo 24, versículos del 48 al 51, con la parábola del siervo bueno y del siervo malo. Dice: pero si aquel siervo malo dijere en su corazón: mi señor tarda en venir, y comenzaré a golpear a sus consiervos, y aun a comer y beber con los borrachos, vendrá el señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe, y lo castigará duramente, y pondrá su parte, subrayen esta parte, con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. ¿En dónde estarán los hipócritas? ¿Y en dónde será el lloro y el crujir de dientes? En el infierno. Entonces es algo muy importante y que tenemos que prestarle bastante atención. Ahora, ¿cuáles son las posibles causas de que alguien actúe en hipocresía? Que nosotros mismos lo hagamos. Una de las causas que se presenta está en hacer nuestra justicia delante de los hombres para ser vistos de ellos. Lo que dice Mateo 6.1, ¿no? Dice: guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. Y más adelante dice también: ¿cómo lo hacen los hipócritas? Jesús habla de personas que hacen cosas buenas solo para ser admirada, no por amor a Dios, sino para que digan: qué bueno es este hombre, esta persona. El deseo de reconocimiento lleva inevitablemente a la falsedad. Buscar la aprobación humana lleva a fingir lo que no somos. Dice en Santiago capítulo 1, versículo 22: pero sed hacedores de la palabra y no tan solo oidores, engañándoos a vosotros mismos. No basta con hablar de Dios, hay que vivir lo que se cree. De otra manera estaríamos autoengañándonos. Ahora, al principio nos preguntábamos lo siguiente: pero si resulta que quiero hacer la voluntad del Señor, pero no siento el deseo de hacer la voluntad del Señor, ¿qué hago? ¿Será que estoy actuando en hipocresía? ¿Cómo luchamos contra esto? Pues mis hermanos, no se trata de sentimientos, porque, a ver, pues, ¿quién va a sentir, cierto, por naturaleza, amor por su enemigo, por ejemplo? ¿O quién no se le vienen pensamientos y sentimientos de resentimiento, tal vez de venganza, cuando alguien nos ofende, nos insulta, o si se lo hacen a alguno de nuestros seres queridos, nuestros familiares? Es completamente normal tener esa clase de sentimientos y de pensamientos, pero Dios nos llama a amar a nuestros enemigos. Si tu enemigo tuviere sed, dale de comer. Si tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Se trata de obrar y no es hipocresía. No podemos evitar
que las aves revoloteen encima de nuestra cabeza, pero sí evitar que hagan nido. Dios nos llama a actuar conforme a su voluntad. ¿Y por qué digo esta frase? Porque se nos pueden venir muchos pensamientos de rencor, de venganza, pero estos se acrecentan si nosotros le damos cabida. Entonces, vale más bien orar a Dios y actuar en consecuencia a lo que Dios quiere de nosotros. Ahora, ¿cuál es una solución? Si creemos que hay o que puede haber hipocresía en nosotros, pidamos al Señor, como lo estaba diciendo, que Él nos dé a conocer y nos guíe en su voluntad. Dice el Salmo: examíname, oh Dios, y conoce mi corazón. Pruébame y conoce mis pensamientos, y ve si hay en mí camino de perversidad, y guíame en el camino eterno. Es lo que tenemos que hacer. Pedir al Señor, porque a veces ni siquiera nosotros sabemos si estamos actuando en hipocresía, pero Dios sí sabe. Pidámosle al Señor que nos revele su voluntad y que cambie en nosotros lo que tenga que cambiar. Pero estemos seguros de que estamos agradando al Señor. Confiemos en Él, aunque vengan a nosotros sentimientos que no sean conformes a la voluntad de Dios. Hagamos la voluntad del Señor. Dice Isaías más adelante en el versículo 26:3: tú guardarás en completa paz a aquel cuyos pensamientos en ti perseveran, porque en ti ha confiado. Entonces no nos preocupemos, no tenemos nada de qué preocuparnos. Simplemente hagamos la voluntad de Dios, purifiquemos nuestros corazones confiando en Dios, orando, pidiendo y haciendo su voluntad. Confiemos en el Señor, que Él tiene cuidado de nosotros. No seamos solo oidores de su palabra, sino hacedores de ella. No seamos hipócritas. Dios lo ve todo. No se trata de sentimientos, como lo dije antes, sino de acciones. Tomemos postura y con la ayuda del Señor haremos su voluntad sin fingimientos. Mis hermanos, los invito a que oremos para que Dios nos ayude, para que Dios sea purificando nuestros corazones, sea ayudándonos a actuar en consecuencia a lo que Él quiere. Padre del cielo, mi Señor Dios Todopoderoso, te ruego por favor que nos ayudes a actuar conforme a tu voluntad. Nos ayudes en nuestras debilidades. Quite lo que no te agrada, mi Señor. Quítalo, por favor, y pon en nosotros tu voluntad. Acompáñanos en esta semana que nos queda. Y, por favor, Señor, sé tú en nosotros, no nosotros en nosotros mismos. Te ponemos en tus manos las necesidades de nuestros hermanos, nuestros familiares, nuestros amigos, nuestros enemigos, la voluntad tuya en todos nosotros. Te lo rogamos, Padre Santo, en nombre de Cristo Jesús. Amén.